el día en donde entra el sol en la ventana. Entonces, pero bueno. Entonces, bueno, ¿por qué la toma de decisiones y el azar? ¿No? Generalmente estamos acostumbrados a que nuestra toma de decisiones, independientemente de si somos chicos grandes, viejos, creemos que tenemos cierta, eh, cierto control sobre esa toma de decisiones, ¿no? De hecho, hay toda una industria alrededor de eso, ¿no? De cómo tomar decisiones más asertivas o mejores decisiones o cómo mejorar la forma en la que vemos, pues sí, la realidad o la forma en la que vemos nuestras opciones para poder tomar una mejor toma de decisiones. Pero si se fijan, nunca nos hablan de que la toma de decisiones está muy ligada al azar, a la suerte. Eh, y vamos a ver aquí, bueno, por lo menos en el transcurso de la próxima hora, espero convencerlos de que en realidad la suerte, el azar, juega un papel muy importante al momento de tomar decisiones, ¿no? Juega un papel muy importante al momento de definir hacia dónde vamos, ¿no? Muchas veces las cosas se nos ponen enfrente por mero azar, aunque nosotros creamos que tenemos esta ilusión de control, que creemos que tenemos este control sobre nuestra vida, sobre nuestra toma de decisiones, en realidad es el azar el que está determinando esta toma de decisiones o estas cosas que se nos ponen enfrente, ¿no? Que creo que va muy ad hoc con el lema de Atrévete que trae ahorita el colegio para la Semana Ignaciana, porque muchas veces no nos atrevemos pensando que estamos tomando una mala decisión cuando en realidad el componente del azar es el que realmente pesa al momento pues sí, de avanzar en la vida, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con esta gráfica. ¿Qué tienen en común las siguientes imágenes, no? La verdad es que todas son formas de buscar cierto control sobre una situación en nuestra vida, ¿no? Muchas veces usamos, pues no sé, nos presionamos para buena suerte o un trébol de 4 hojas o aquí ven a Nadal haciendo lo que hace después, antes de cada ataque, ¿no? Vemos cruzamos los dedos, ¿no? Recurrimos a horóscopos. Eh, Todo eso es una idea o una intención de tener control sobre nuestra vida, control sobre nuestra toma de decisiones, la suerte, buscamos todo el tiempo que nos favorezca, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Pero en realidad es una mera ilusión, ¿no? Es una ilusión con la que hemos aprendido a vivir y que nuestra toma de decisiones realmente está determinada por otras cosas, no por si cruzamos los dedos o no, ¿no? Entonces, bueno, existe este sesgo cognitivo. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo es la idea de que, más bien, a ver, históricamente, ¿no? Económicamente o generalmente las teorías de finanzas, economía, ya que es mi background, entonces voy a hablar algunos ejemplos de eso, nos dicen que las personas tendemos a tomar decisiones racionales, ¿no? Es decir, siempre buscamos maximizar nuestra utilidad, siempre buscamos lo mejor para nosotros, ¿no? Esto ya ha ido cambiando, ¿no? Llevamos cerca de 120 años con esa idea, y eso ha ido cambiando en los últimos 20 o 30 años con la idea de que realmente no somos racionales, ¿no? Tomamos decisiones bastante irracionales, muchas veces esas decisiones ni siquiera nos benefician, pero aún así las terminamos tomando. ¿Por qué? Porque pues somos presa de nuestra cabeza, somos presa de nuestras hormonas, somos presa de nuestra amígdala, por ejemplo, ¿no? La que es la parte del cerebro que se encarga de decir que tenemos miedo o no, de que tenemos que correr si un león nos está persiguiendo, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, todo eso juega en el momento de tomar nuestras decisiones, ¿no? Cuando tomamos una decisión, muchas veces nos inculcan todo el tiempo, sobre todo universidad, ¿no? Cuando tomamos una decisión, nos dicen que dejemos nuestras emociones afuera. Y la verdad es que eso es imposible, no podemos tomar una decisión sin emociones, ¿no? Se han hecho experimentos con personas a las que se les ha tenido que
operar la cabeza por un tema médico y resulta que terminan extrayendo la parte lógica de su cerebro, digo, la parte emocional de su cerebro, lo que terminas es con una persona 100% lógica, pero que no es capaz de tomar decisiones, literal no sabe si le conviene levantarse de la cama o no, no sabe si le conviene lavarse los dientes o no, ¿no? Entonces, las emociones al final del día son el lubricante de la razón, el lubricante de la toma de decisiones. No podemos quitarlas de nuestra toma de decisiones, las tenemos que tomar en cuenta, tenemos que aprender a temperarlas, tenemos que aprender a saber que están ahí y tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿no? Entonces, bueno, la ilusión de control es uno de estos sesgos cognitivos. Creemos que estamos en control de nuestra vida, ¿no? Sin embargo, realmente no estamos en control, o sea, desde el momento en que nacemos, no estamos en control de nuestra vida. Fíjense, vean hacia atrás, vean su historia, y qué hubiera pasado si en lugar de nacer, en este caso en Tampico o en México, hubieran nacido en algún lugar de África, ¿no? En algún país pobre o una ciudad pobre de África. Sus oportunidades serían bien, bien distintas a las que son hoy por hoy. ¿Qué tal si hubieran nacido en la clase alta de Noruega? Probablemente sus posibilidades serían también bien distintas a las que son hoy. El nacimiento es una lotería, te tocó vivir en México, te tocó vivir en Tampico, y esa lotería es la que va a determinar prácticamente el resto de tu vida, y tú no tuviste absolutamente nada que ver en eso, se te impuso, es azar, es mera, es mera suerte, ¿no? Entonces, desde el nacimiento tenemos esta idea de ilusión, ¿no? Más bien, desde el nacimiento estamos frente al azar, ¿no? Estamos expuestos a lo que pueda llegar a venir, ¿no? Y muchas veces ni siquiera lo tomamos en cuenta, ¿no? El azar muchas veces, ahorita vamos a ver otro ejemplo en donde realmente o sea, si hacemos las cosas bien o nos pasan o el azar nos favorece, decimos generalmente que es nuestra capacidad, pero si el azar no nos favorece, decimos que es mala suerte, ¿no? Es un mecanismo de defensa y es un sesgo cognitivo muy, muy común. El otro, bueno, obviamente, si algo depende del azar, como puede ser la vida, los mercados financieros, cualquier cosa, y hay además muchas personas involucradas en el proceso, por ejemplo, los mercados financieros, por ejemplo, no sé, salir a la calle, cualquier evento en donde exista azar y muchas personas involucradas, en ese proceso prácticamente no vas a tener control, no vas a tener ninguna clase de control sobre lo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, y hay un chorro, muchísimos eventos en tu vida en donde esto va a ser la constante, ¿no? Estar expuesto todo el tiempo al azar y con muchos jugadores o muchas personas involucradas, ¿no? El otro sesgo que también es bien importante y que infla la idea de que podemos mantener, de que, pues, bueno, no mantener, sino de que podemos controlar nuestro destino es este exceso de confianza. Es decir, la mayoría de las veces muchas personas muestran una fe injustificada en su propio razonamiento, ¿no? O en sus propias habilidades. Obviamente, este exceso de confianza te conlleva o lleva a sobreestimar tu nivel de conocimiento, de habilidades, de acceso a información, ¿no? Por ejemplo, creemos que somos buenos calculando probabilidades, la verdad es que somos malísimos calculando probabilidades. Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Pero, sin embargo, creemos en nuestra intuición nos dice, a ver, yo creo que la probabilidad de que un evento suceda es tal, y tomamos una decisión basada en esto, cuando en realidad somos pésimos, muy, muy malos calculando probabilidades. Eventos históricos, hay un chorro de eventos históricos que muestran este exceso de confianza y que si el ser humano no hubiera tenido exceso de confianza, probablemente no hubieran llegado a pasar. Por ejemplo, Chernobyl, ¿no? Si no han visto la serie en HBO y no quieren leer algún libro de eso, les recomiendo la serie. O sea, se ven una cantidad inimaginable de personas con exceso de confianza tomando decisiones de vida y muerte, ¿no? El Titanic es otro ejemplo, ¿no? El barco que nunca se iba a hundir, se hundió a la primera, y eso es otro ejemplo de
de exceso de confianza. Y un ejemplo que me gusta mucho es el de Winston Churchill y la batalla de Gallipoli, perdón. La batalla de Gallipoli fue una batalla en la Primera Guerra Mundial donde Churchill, joven, 30 y algo de años, pues estaba en el rango máximo de control dentro de la naviera o dentro de las Fuerzas Armadas de Inglaterra, ¿no? Era primer lord del almirantazgo, pasa Gallipoli. Gallipoli es una batalla en donde Inglaterra pierde muchísimos vidas, muchísimos buques, muchísimos todos, por el exceso de confianza de Churchill. Churchill es removido de su puesto, al final del día él decide que no estaba listo y ahí es o sea, él se da cuenta de que había desplegado exceso de confianza y eso había costado la muerte a cerca de 500,000 de personas, y se decide alistar para ir al frente de la batalla en 1915 en plena guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para aprender desde abajo lo que no había aprendido y lo que le habían asignado por haber tenido un estatus social, no solamente por pertenecer a una clase social, por tener la suerte de haber nacido en esta clase social, llegó a ser primer lord del almirantazgo. La verdad es que no estaba preparado, él creía que sí, y bueno, costó muchísimas vidas. Él reconoce que al final no estaba preparado y decide prepararse yéndose al frente de la batalla. Y bueno, ya después todos conocemos la historia de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, un hombre sabio, un hombre con una capacidad de táctica bastante impresionante, pero no fue gratis, ¿no? Tuvo que darse de golpes de manera importante. Y todo eso es azar, todo eso es mera azar. Si Churchill por alguna razón hubiera ganado la batalla de Gallipoli, este exceso de confianza que había desplegado antes se hubiera multiplicado y probablemente no hubiera sido el gran líder que fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, queremos tener control sobre el azar y eso es algo que vemos todos los días. Todos los días queremos tener control sobre el proceso de azar, ¿no? Y aquí hice un par de encuestas ya hace tiempo en Twitter. A ver, no son encuestas representativas, pero dan una idea de cómo piensa la gente en general. Y es simpático, ¿no? En la primera encuesta vemos, bueno, supongo que juegas Melate, estarías dispuesto a pagar un precio ligeramente mayor por poder o por el derecho de poder escoger tus números con que jugar, contra que las máquinas lo escoja solo. Y la verdad es que una tercera parte de las personas dijeron que sí, que quieren pagar un extra por tener control sobre qué números elegir, cuando en realidad es completo y totalmente irrelevante. La gente está dispuesta a pagar por denme un segundo porque estoy teniendo problemas aquí con el monitor. La gente está dispuesta a pagar por escoger su suerte, ¿no? Y no solo eso, sino que además la gente está dispuesta a pagar porque otra gente con suerte escoja esos números. Un segundo. Un segundo. Ahí ven la pantalla, pues. Deme un segundo. Se ve perfecto, Luis. Dame un segundo. Lo que pasa es terminar de compartir. Lo que pasa es que de repente se me apaga aquí el monitor, pero ya estoy listo. Entonces, bueno, la gente está la gente está dispuesta a pagar porque alguien más escoja tu suerte, ¿no? Eso es todavía más irracional. Decir, oye, a ver, esta persona que se ganó el Melate, por favor, escógeme los números a mí porque yo también quiero tener parte de tu suerte, ¿no? Eso es completamente irracional, pero la gente está dispuesta a hacerlo. No, mismo caso con los seguros, ¿no? Vemos, por ejemplo, estos son las primas de seguros en la Ciudad de México, las que se emitieron a lo largo de los últimos 6 años, del 2014 al 2019. Si ven, en 2016 hay un salto impresionante en la gente que contrató seguros. ¿Qué pasó en 2017? El sismo de septiembre, ¿no? Hubo 2 sismos, el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Se cayó en varias casas, seguramente no sé si lo recuerdan, pero bueno, fue un sismo bastante complicado en la Ciudad de México, y a partir de ahí la gente empezó a comprar seguros. Si se fijan, el efecto continúa 2017, 2018, pero a partir del 2019 la gente dice, ok, ya llevo 2 años pagando el seguro,
no ha vuelto a temblar, no lo he necesitado, pues es probable que ya no lo necesite, ¿no? Entonces, esta idea de que como ya no pasó, entonces ya no estoy o ya no va a pasar y por lo tanto pues ya pagué el seguro, ya no necesito pagarlo, estoy en control sobre lo que le puede pasar a mi casa, etcétera, etcétera, es, o sea, lo vemos en el mundo de una manera tangible, ¿no? Lo vemos de gente que realmente no quiere pagar ese extra porque cree que el riesgo disminuyó, pero en realidad el riesgo no ha disminuido, ¿no? De hecho, el riesgo actual de un sismo catastrófico en la Ciudad de México es latente en cada momento, ¿no? Hay una zona en Guerrero que no ha temblado en alrededor de 100 años, ¿no? Entonces, y de repente se desata un sismo ahí y hay movimientos telúricos fuertes en esa zona, podríamos estar viendo un temblor en la Ciudad de México del 8 o 9 en la escala de Richter, ¿no? Entonces, el riesgo está ahí, el riesgo no ha minorado, sin embargo, la gente decide o piensa que sí lo ha hecho, ¿no? Y deja de contratar seguros. Entonces, bueno, esa idea de control nos hace tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y el mismo caso, ¿no? Esta es una frase que me gusta de Paul Slovic. Paul Slovic ha contribuido de manera muy importante sobre nuestro entendimiento del riesgo. Y en su libro de La percepción del riesgo justo comenta esto, ¿no? Que el riesgo no existe allá afuera independientemente de nuestras mentes y nuestra cultura esperando a que alguien lo mide. El riesgo no está esperando a ser medido, ¿no? El ser humano se ha inventado el concepto de riesgo para poder entender y sobrellevar los peligros y las incertidumbres de la vida, ¿no? Estos peligros, si bien son reales, no hay tal cosa como riesgo real o riesgo objetivo, ¿no? Y pone un ejemplo bien interesante, bueno, él no, pero hay ejemplos bien interesantes sobre la medición de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el COVID, depende de qué métrica te presenten, es el riesgo que tú percibes. Si te presentan número de muertes en un día y es alta, pues probablemente digas, oye, se está muriendo mucha gente, ¿no? Sin embargo, si te dicen número de muertes por millón y resulta que, o sea, sí hay mucha gente muriéndose, pero es porque la población es altísima y en realidad las muertes por millón son muy bajas, en realidad estas dos métricas que te están diciendo la situación actual del país son métricas encontradas que te dan una percepción de riesgo bien distinta según la métrica que estés viendo, ¿no? Entonces, además de que somos malos calculando probabilidades y viendo el riesgo, intentando medir el riesgo, somos bastante manipulables cuando nos enseñan números, ¿no? Entonces, Slovic, digo, y esto ya es completamente aparte, pero me gusta la conclusión a la que llega y es que definir el riesgo o la métrica que se utiliza para medir el riesgo, en realidad es un ejercicio de poder, ¿no? Las personas que definen estas métricas de riesgo, en realidad te están diciendo, bueno, sí, son los que realmente tienen el poder, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio sobre el riesgo, o más bien sobre nuestra capacidad para medir el azar o para medir las probabilidades. Y para eso les pido, denme un segundo, para eso les pido que saquen su teléfono, escaneen este QR que ven aquí y respondan la pregunta que les hago, ¿no? Entonces, en el momento en que lo quieran empezar a hacer, todavía no recibo ninguna respuesta, pero lo único que tienen que hacer es apuntar su cámara, les va a dar un link, entrar ese link y votar. Entonces, a ver, denme un segundo porque creo que me están diciendo. A ver, denme un segundo, dejen y la vuelvo a... A ver, creo que ya la pueden ver.
Ahí está. Tenemos 10 respuestas, 13 respuestas. Entonces estoy esperando a que terminen de votar. Les voy a dar un minutito más. Es unos 10 segundos más. Entonces, bueno, ya votaron suficientes. Les voy a mostrar el resultado. Un segundo. A ver si pueden verlo acá. El resultado en esencia es, o sea, la respuesta correcta es que son igualmente probables. 65% de las personas piensan eso, pero hay personas que no. Hay personas que piensan que, si se fijan aquí, creen que es menos probable ver 6 soles seguidos que una combinación aleatoria de soles y águilas, ¿no? Esto nos da una idea de que, bueno, a ver, si bien la mayoría asumen que son igualmente probables, esto nos da justo esta ilusión de que repeticiones o de que cosas poco, o sea, que nos es difícil imaginar son menos probables, ¿no? Que es que salgan 6 soles, ¿no? Cuando en realidad esta observación y esta observación son igualmente probables. Sin embargo, si, a ver, si nos fijamos solamente en esas dos observaciones, pues prácticamente el 90% de las personas piensa que esta opción es mucho más probable que esta opción, ¿no? Lo cual pues nos hace bastante malo para, en la toma de decisiones, ¿no? Les abro el otro, ¿no? Si me pueden ayudar a votar, ¿no? En una habitación son 23 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de esas personas compartan fecha de cumpleaños? ¿No? Y les pongo ahí varias opciones. Ahí están votando. Vamos a darles en segundos más. Ok. Vamos a pararlo aquí. Entonces, bueno, fíjense, aquí, que es un problema más difícil de calcular, pues prácticamente todos estuvieron mal, ¿no? A ver, la respuesta correcta es 50%, ¿no? Si metemos a 23 personas en, en una misma habitación, alrededor del 50%, con un 50% de probabilidad, 2 de esas personas van a compartir cumpleaños. Si se fijan, muchos intentamos responder otra pregunta, que es, ¿cuál de estas personas va a compartir cumpleaños conmigo? Esa no era la pregunta es 2 personas que compartan cumpleaños, independientemente de quiénes son, ¿no? Entonces, somos muy, muy malos para esto, ¿no? Somos muy malos para intentar entender cómo funciona el azar o las probabilidades. De hecho, si metemos a 60 personas dentro de una habitación, pues prácticamente con un 100% de probabilidad,
van a cumplir, al menos dos de ellas van a cumplir el mismo día, ¿no? Entonces, generalmente no es algo que nos detenemos a pensar, nos vamos con nuestra intuición y eso nos lleva a tomar malas decisiones. Y un ejemplo de eso es lo que pasó en el Casino Monte Carlo en agosto de 1913, ¿no? Si conocen algo de estadística, sabrán que hay una forma de modelar que se llama simulación Monte Carlo. Viene de aquí, viene justamente de este casino. El casino sigue, si alguna vez van a Monte Carlo, visítenlo, es histórico. Pero el punto es que en ese día, el 18 de agosto de 1913, una ruleta dentro del casino de manera consecutiva dio 26 veces negro. Acuérdense que en una ruleta puedes apostar de varias formas. Una apuesta común es apostarle a rojo o a negro, y durante 26 veces consecutivas, en ese día se dio color negro, ¿no? La probabilidad de ese evento es 1 en 67 millones. Obviamente los apostadores diciendo, oye, ya salieron 13 negros, 14 negros, 15 negros, entonces ya es justo que salga un rojo, o ya es, el rojo ya va a salir en cualquier momento, cuando en realidad cada tiro tenía 50% de probabilidad de que salga rojo o de que salga negro. Fue mera casualidad que en esta ocasión hubieran salido 26 negros, ¿no? Entonces, la gente durante varias rondas de la ruleta le estuvo apostando al rojo porque ya era justo que saliera rojo, cuando en realidad la justicia o nuestras ideas mentales nada tienen que ver con la probabilidad de una ruleta. Entonces la gente perdió cantidades ridículas de dinero jugando en contra de un patrón que realmente no existía, y era que, o que existía solamente en nuestras cabezas, que era que ya habían salido 26 negros y por lo tanto el siguiente tenía que ser rojo, ¿no? Esta es la clase de cosas que pues nos hacen tomar también malas decisiones, ¿no? La vida de un pavo, ¿no? Me gusta esta analogía, porque estamos acostumbrados a seguir una tendencia, y eso es en nuestra vida. Fíjense, imagínense que son un pavo, y que nacen en una granja, ¿no? Y durante los primeros 1000 días, pues los tratan bien, les dan de comer todos los días, crecen, hay otros pavos con los que jugar y con los que aparearse, ¿no? La vida es buena, ¿no? Entonces, un pavo sentado en el día 1000 de su vida, reflexionando qué es lo que sigue, va a decir, oye, pues ha sido una buena vida, ¿no? Me quedan todavía unos 5, 6, 7 años más de vida, nací en el mejor lugar posible. Sin embargo, ese lugar, pues el pavo no lo conocía, pero el carnicero sí, o el granjero sí, y sabía que dentro de 3 o 4 días iba a venir Thanksgiving, o Navidad, y al día 1001 el pavo lo matan, ¿no? Entonces, justamente esta idea de que la idea de que nuestra vida es constante, nuestra vida es tranquila, nuestra vida sigue una tendencia y por lo tanto nada puede pasar, nos lleva a falsas creencias acerca del azar, ¿no? O sea, a ver, probablemente ustedes tengan 17, 18, 19 años, 50, lo que sea, y nunca los han atropellado, por lo tanto nunca me van a atropellar. Eso es falso, ¿no? Existe la probabilidad, pues, prácticamente constante todos los días de sufrir un atropello en la vía pública, ¿no? Entonces, esta idea de que si algo no ha pasado, entonces no va a pasar, es muy común que lo tengamos en la cabeza, y generalmente tomamos decisiones basándonos en eso, ¿no? Y eso es lo que me lleva a hablar un poco de los expertos, ¿no? En ciencias sociales, en donde en ciencias sociales es economía, finanzas, política, todo eso, todas esas ciencias que tienen que ver con el comportamiento humano, donde los seres humanos estamos relacionados. En realidad no hay expertos. Quien se maneje o quien se llame experto, lo más probable es que no tenga idea de cómo funciona la suerte, o que sea un charlatán. No hay expertos en ciencias exactas, ¿no? En medicina, bueno, la medicina no es tan exacta, pero definitivamente un médico que tenga experiencia de 60 años es mucho más, o se puede considerar experto contra uno que no lo tenga, pero tienes en las matemáticas, tienes en la física, gente sí puede ser experta en eso, pero en ciencias sociales, dado que mucho depende del azar, la verdad es que no hay expertos, ¿no? Por eso hay un chiste que dice que
que los economistas es una persona que la mitad del tiempo pronostica y la otra mitad del tiempo se la pasa explicando por qué no se cumplían sus pronósticos, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo en prácticamente cualquier ciencia social, incluidas las finanzas, incluidas las inversiones, ¿no? Entonces, dado eso, déjenme ponerles otro ejemplo. Cuando tenemos un gran número de observaciones, un gran número de días, muchos precios, mucho lo que sea, podemos caer como en una especie de ilusión de certeza. Entonces, imagínense que ustedes son un inversionista tramposo. Ese es un inversionista que además tiene, o sea, lo que quiere es dar la ilusión de que sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, tiene o contacta a 100,000 inversionistas, a 100,000 personas, ¿no? Ya sea vía alguna red social, ahorita ya es mucho más sencillo hacer esto que antes. No lo hagan en casa porque es una especie de scam, pero o sea, la idea es ejemplificar cómo un gran número de observaciones nos genera una ilusión de certeza. Entonces, contactas a 100,000 inversionistas potenciales. Cada mes divides a los 100,000 inversionistas o a los inversionistas que tengas en dos grupos, ¿no? El primer mes divides en 50,000. Y a cada grupo le dices, según mis modelos, según mi expertise, según mi amplio conocimiento, a un grupo le dices la bolsa va a subir y a otro grupo le dices la bolsa va a bajar. Obviamente te vas a equivocar con un grupo. Ese grupo lo descartas al día siguiente, al mes siguiente, y al grupo restante, a los 50,000 restantes, los divides en dos y dices, ok, 25,000 contra 25,000, a uno les digo que la bolsa va a subir, a otro les digo que la bolsa va a bajar. Y así te la llevas todo el año. Al final del año vas a tener a un grupo de alrededor de 50 inversionistas para los que siempre predijiste, entre todas las comillas, correctamente el movimiento del mercado, ¿no? Y entonces ahora sí, les puedes decir, oye, ¿sabes qué? Los primeros 12 meses de pronósticos fueron gratis. Si quieres seguir recibiendo mi extensa sabiduría, pues entonces sí necesito que ya me deposites una fuerte cantidad de dinero, ¿no? Para que yo lo administre, ¿no? Te van a depositar y tú vas a correr a un país y los vas a, o sea, los vas a chamaquear, ¿no? Te vas a llevar su dinero. Entonces, lo mismo sucede con otras cosas, ¿no? Cuando tenemos muchas observaciones, muchas veces estamos, a ver, muchas veces lo que estamos observando es mero azar, ¿no? ¿Cuántos inversionistas hay en el mundo y a cuántos inversionistas les va bien, ¿no? Warren Buffett, probablemente, Charlie Munger es otro, pero ¿cuántos de ellos realmente son producto del azar y no producto de sus capacidades? Probablemente muchos sean, o el éxito de muchos en gran medida sea producto del azar, ¿no? Así como esto, ¿no? En los ojos del inversionista, de los 50 inversionistas que quedaron al final, pues sí es probable que piensen que yo soy un genio porque todos los meses adiviné o predije con mis supermodelos, que en realidad es mero azar, hacia dónde va la bolsa, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Voy para allá. Entonces, como no sabemos cómo manejar el azar, la mente necesita completitud y muchas veces genera narrativas, ¿no? Obviamente entender toda la realidad es imposible, ¿no? La mente toma las cosas más importantes y el resto lo llena, como les decía, de narrativas, contextos, experiencias pasadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ven aquí? Probablemente aquí ven ABC, ¿no? Las 3 primeras letras del abecedario. Pero si les digo qué ven acá, pues probablemente vean 12, 13, 14. Cuando en realidad la letra intermedia es, o la figura intermedia es exactamente la misma. Simplemente por el contexto, ustedes asumen que la primera es una B y la segunda es un 13, ¿no? Lo mismo sucede en términos de cómo funciona nuestro cerebro y cómo intenta llenarlo, los huecos que vemos con narrativas y con asociaciones que ya están en nuestra cabeza y que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Mismo caso para las siguientes imágenes, ¿no? Aquí podrán ver a 2 personas, podrán ver un calendario, un candelabro. Aquí probablemente vean a un dálmata, cuando en realidad, pues bien podría ser un conjunto de puntos aleatorios, nada más que nuestra cabeza lo llena pensando que es un perro. Aquí, pues probablemente vean a una rana, pero si volteo la imagen, pues van a ver un caballo.
la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha son exactamente la misma, solamente se rota 90 grados y aún así nuestra imagen, nuestro cerebro nos reporta cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, es esa, o sea, la mente tiene esta necesidad de completitud que, traído al mundo de la toma de decisiones, nos hace pensar que el azar juega un papel poco importante en nuestras vidas. Esto me lleva a la supervivencia y la narrativa, ¿no? A ver, aquí seguramente conocen a estas tres personas. ¿Por qué ellos sí tuvieron éxito en donde otros no? A ver, la verdad es que los autos eléctricos, como es el caso de Musk, llevan o existen desde 1834. Las redes sociales desde 1997, ¿no? Cuando Facebook nació en 2005, 2006. Las ventas por internet igual desde el 94. Y ninguno de los pioneros o ninguno de las primeras personas que tuvieron estas ideas fueron exitosos, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque son mentes privilegiadas, generalmente o sea, les inventamos una narrativa alrededor de su éxito, ¿no? Buscamos ver cómo funciona su cabeza, copiar sus movimientos, pero en realidad mucho puede ser azar. Y un ejemplo es ella, no sé si la conozcan, pero ella es Elizabeth Holmes, fundó una empresa que se llama Theranos, que resultó ser un fraude, probablemente y estaba bajo la idea o traía la idea correcta, sin embargo no le dio tiempo a demostrar que esta idea era correcta antes de que se demostrara que lo que estaba haciendo pues no había la tecnología para poder hacerlo, ¿no? Entonces había mucha narrativa alrededor de ella, pero en realidad al final del día pues sí fue o terminó siendo un fraude. Hoy por hoy está, digo, todavía no la condenan, la van a condenar a mediados de este año, pero o sea, es probable que le pongan 20 años de prisión, cuando en realidad, si le hubieran dado quizás 2, 3, 5 años más, se hubiera desarrollado la tecnología y su empresa hubiera sido un éxito. De hecho, ella salió en las portadas de Times, o sea, salió con Bill Gates, o sea, era la siguiente genio de nuestra generación, hasta que se descubrió que era un fraude, ¿no? Entonces, este cambio de narrativas, de ser lo que sigue a ser un completo fraude, cambió de un día para otro solamente por que probablemente no tuvo suerte al momento de llevar a cabo sus empresas, ¿no? Y el otro episodio, digo, el otro ejemplo que me gusta es el caso de Mr. Gox. Mr. Gox, no sé si lo ubiquen, pero es un hámster, ya murió, que invertía en criptomonedas, ¿no? Entonces ahí podemos ver su jaulita, vemos que en su rueda escogía qué criptomoneda, o sea, cuando corría en su rueda escogía qué criptomoneda invertir, y ya después entraba en alguno de los túneles en donde compraban y vendían, y pues a ver, este experto en criptomonedas resultó que estuvo 163 días activos, después murió, pero tuvo un rendimiento de casi 20%, mucho mayor al índice, mucho mayor al S&P, que tuvo un rendimiento del 10%, es decir, invirtiendo duplicó el dinero. Si este hámster hubiera sido una persona con medios, con capacidad de dar de darse a conocer en medios o en redes sociales, hubiera probablemente sido un gran inversionista en donde la gente le hubiera dado su dinero para que lo invirtiera con su harta sabiduría. En realidad estamos hablando de un hámster, ¿no? Ahorita nos resulta ridículo, pero si a este hámster le hubiéramos puesto la cara, el nombre, las redes sociales de un inversionista, pues probablemente hubiera sido muy exitoso, ¿no? Entonces, de esto está lleno el mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron también el año pasado un cuate que se llama Dave Portnoy, que lo que hacía era, escogía letras de Scrabble y con eso formaba un ticker en la bolsa, invertía, le ponía dinero y a veces ganaba, a veces no, y la gente pensaba que era un inversionista exitoso, pero en realidad era azar, ¿no? Entonces, Mr. Gox, el hámster, ¿estaba en control del mercado de las criptomonedas? Pues no. ¿Hacía análisis de entrada y salida para alguna de sus posiciones? Pues no, solamente corría en su ruedita, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay un componente de azar muy importante, por lo menos en el mundo de las finanzas, de las inversiones, y eso puede traducirse a cualquier parte de nuestra vida, ¿no? Pero por otro lado tienes el tema de el azar que no se da, ¿no? Imagínate que el 8 de septiembre del 2001
alguien en la Agencia Internacional de aviones o aeronáutica o lo que sea, no tengo el nombre a la mano, hubiera dicho el 8 de septiembre, oye, ¿sabes qué? Creo que es importante instalar candados en los accesos a las cabinas de los pilotos, ¿no? En todos los aviones de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esa persona hubiera sido un héroe por haber evitado el 9/11, ¿no? Los terroristas no hubieran podido entrar a la cabina y los aviones no se hubieran podido estrellar, o sea, no se hubieran estrellado. ¿Ustedes creen que hubiera sido esa persona un héroe? Pues claro que no, porque nunca hubiera pasado el evento. Y entonces, digamos que la historia hubiera sido bien distinta si solamente una persona hubiera dicho, oye, hay que ponerle candados a las cabinas, ¿no? Probablemente ahorita el mundo sería un lugar bien distinto. Pero no lo fue porque simplemente a alguien no se le ocurrió poner candados en los aviones, ¿no? Entonces, de eso está lleno el mundo, de azar, ¿no? Entonces, lo que les decía al inicio, no un sesgo de autoservicio, es otro sesgo cognitivo en donde pues, los individuos tienden a decir, si me va bien, entonces es porque soy un fregón, si me va mal, es porque tuve mala suerte, ¿no? Entonces, no hay suerte, ¿no? O sea, esta idea de que tenemos el control, pues obviamente juega también al momento de atribuirnos nuestros propios éxitos y fracasos, ¿no? Y hay un tema que es ruido, ¿no? La toma de decisiones está llena de ruido. De hecho, esta frase de T.S. Eliot me gusta, ¿no? ¿Dónde está la sabiduría que nos perdió con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que nos perdió con la información? Es justo eso, ¿no? Vivimos en una época en donde hay demasiada información, demasiado ruido. Es bien interesante ver o sea, en las pantallas de Bloomberg cuando pasa algo importante, no sé, el dato de inflación o que la política monetaria es distinta a lo que el mercado esperaba, etcétera, cómo los analistas buscan coherencia en eso. No podemos ver, me ha tocado y es relativamente seguido que pasa algo y dice, no sé, el evento A sucedió y por lo tanto la bolsa está bajando. Y 5 minutos después que la bolsa está subiendo dicen, la bolsa está subiendo porque sucedió el evento A. O sube o baja, ¿no? O sea, entonces, esa necesidad de coherencia está llena, o sea, el mundo está lleno de eso. ¿No? Y es por eso que este cuate, Nassim Taleb, que si no lo han leído, se lo recomiendo, justamente dice eso, ¿no? Prefiero leer poesía. Si hay un acontecimiento realmente importante en el mundo, de alguna manera va a encontrar la forma de llegar a mis oídos, ¿no? Y esa es una forma de distanciarnos del ruido y poder tomar mejores decisiones. La repetición nos hacen buenos pronosticadores, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Cuando hacemos muchas cosas seguidas, por ejemplo, nuestro estilo de vestir, sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos acomoda, qué camino tomar para llegar del punto A al punto B, qué es lo que nos acomoda, qué nos gusta comer, ¿no? Mismo caso, ¿no? Yo sé que no me gusta esto, entonces puedo tomar mejores decisiones, pero en realidad las decisiones importantes de la vida pues, no las practicamos, ¿no? O sea, qué casa comprar o cómo comprar casa o qué carrera estudiar o con quién me voy a casar. O sea, son decisiones que no tenemos, o sea, que no practicamos todos los días y por lo tanto el momento de tomarlas generalmente es difícil tomarlas. ¿Por qué? Porque pues no las tenemos practicadas, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Nuestra toma de decisiones más importante de nuestra vida no tenemos práctica y la tenemos que dejar en cierta medida o en gran medida al azar. Nosotros creemos que estamos en condiciones de tomarla, nosotros creemos que estamos lo suficientemente, o hicimos el trabajo de análisis lo suficientemente profundo para tomar una buena decisión. La verdad es que no, la verdad es que la práctica nos ayuda a esa toma de decisiones, pero para las cosas importantes, poca práctica tenemos. ¿Cuál va a ser nuestro primer trabajo? ¿No? ¿En qué universidad vamos a estudiar? Todas esas son decisiones que no hemos practicado y que algún momento de la vida la vamos a tener que tomar y que vamos a tener que dejar mucho de eso al azar, ¿no? La noción de antifragilidad, ¿no? Es esta noción que de hecho es de Taleb, la idea de que no hay que ser frágil, lo contrario a frágil no es lo robusto, sino lo contrario a frágil es lo antifrágil, lo que se puede moldear, lo que se beneficia del azar, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto, no? O sea, no tenemos control sobre el azar, sin embargo, donde sí tenemos control es la forma en la que actuamos frente al azar. Justo ahí radica nuestra antifragilidad. Esta idea de que el éxito es 1% talento y 99% transpiración, todo eso es basura, eso no existe, eso no es cierto, ¿no? Yo conozco a gente que trabaja, que sabe, que transpira, que además tiene talento y que no es una persona exitosa. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de adaptarse a los cambios, no tiene la capacidad de navegar el azar.
Entonces, el trabajo es importante, la preparación es importante, los conocimientos son importantes, pero la adaptabilidad o la capacidad de navegar al azar es mucho más importante. Y un ejemplo de esto es esta frase de Pasteur que dice que el azar favorece a la mente preparada. La verdad es que los grandes descubrimientos y avances científicos se han hecho gracias a la suerte. Por ejemplo, la penicilina que ha salvado, si lo vemos aquí, lo que vemos aquí es qué invenciones humanas han salvado a más cantidad de personas. Vemos que la penicilina está acá, es una de los grandes descubrimientos de la humanidad y fue mero azar, ¿no? La vacuna de la viruela, lo vemos acá en amarillo, vamos a ver que es mero azar, o sea, un cuate se dio cuenta que los niños que dormían cerca de las vacas, por eso las vacunas se llaman parecido a las vacas, al vacuno, porque la primera vacuna nació de una vaca, tenían poca incidencia la viruela, porque estaban en cierta manera vacunados con la viruela de la vaca, y por lo tanto la cepa humana realmente no les afectaba tanto. Pero si el cuate no hubiera observado y si no hubiera estado en ese momento, en esa posición, o sea, realmente no siguió un método científico para llegar ahí, fue mera observación, pues no, quizás no hubiéramos tenido la vacuna de viruela, o probablemente ninguna vacuna. Mismo caso, los grupos sanguíneos que lo vemos acá, pues fue por error, empezaron a mezclar sangre de los pacientes y se dieron cuenta que a veces se aglutinaba y a veces no, y tarde o temprano llegaron a la conclusión de que había diferentes tipos de sangre, y eso ha salvado a cerca de 1.1 billones de personas. Todo eso ha sido suerte, y esa suerte, más una mente preparada, da pie a, pues justamente todos estos avances, ¿no? Entonces, bueno, conclusión, me quedan 5 minutos porque tengo que saltar ahorita otra junta a las 6, pero conclusión, gran parte de la vida está dictada por el azar. Además, a pesar de eso, somos muy malos calculando probabilidades. Todo lo anterior nos lleva a creer que tenemos control sobre nuestro destino, que si nos esforzamos lo suficiente, lograremos todo lo que nos propongamos, ¿no? Como si el esfuerzo fuera la panacea de todo. La verdad es que mucho tiene que ver con el azar. Y no solo eso, además, los supervivientes de esta lotería de la vida les asignamos cualidades superiores, ¿no? A la gente que logró o que está por encima de nosotros en términos de riqueza o de estatus, les asignamos cualidades superiores cuando realmente mucho también tiene que ver dónde naces, qué oportunidades en la vida se te presentan y cómo las afrontas, ¿no? Y de hecho los intentamos imitar cuando en realidad mucha de esa supervivencia se debe al azar, ¿no? Reconocer lo anterior es bien complicado, ¿no? Nuestros éxitos generalmente asumimos que se deben a nuestras cualidades y nuestros fracasos a eventos externos, ¿no? Es bien difícil decir, oye, me fue bien en la vida porque tuve suerte, ¿no? O porque tuve la capacidad de afrontar la suerte, ¿no? Y como dato último, pues hay que reconciliarnos con el azar, ¿no? Con la idea de hay que aprender a vivir de él, hay que tomar una actitud distinta de él. No hay buena suerte y mala suerte, hay suerte. Y es buena y mala en el sentido en que reaccionamos hacia esa suerte. Si la suerte asumimos que es mala, entonces lo vemos como un castigo y no como una oportunidad. Mismo caso al revés, si la suerte es buena, lo vemos como una bendición y no como una oportunidad de hacer entonces sí, como una oportunidad para seguir avanzando, ¿no? Entonces, los dejo con esta idea, quítenle el calificativo a la suerte, reconcíliense con la idea de que la mayoría de la vida es azar, y van a poder tomar mejores decisiones hacia adelante. Entonces, bueno, no sé, con eso termino, no sé si tengan preguntas o comentarios. Muchas gracias, Luis. Claro que sí, yo creo que a partir de este momento el que guste podrá poner en el chat sus comentarios. Por lo pronto, en lo que se animan, voy poniendo la liga para registrar su asistencia y evaluar y, por supuesto, entregándole su reconocimiento a Luis por este momento. Sé que ya está a punto de salir rumbo a su compromiso. Un segundo. ¿Sí?
a nombre del instituto, Luis, te damos las gracias por esta charla tan interesante. El azar viene a ser un elemento semejante a lo que algunos denominamos destino, ¿no? Algunos denominamos suerte, algunos denominamos presencia de Dios, porque finalmente Él está presente de muchas formas. A nombre del instituto te agradecemos tu tiempo. Vamos a checar el chat, hay por ahí algunos agradecimientos. Pues Algo muchas gracias por sí, la invitación y bueno, encantado de haber participado. Por ahí me están preguntando algunas bibliografías. Búsquenme ya sea en redes sociales, en Twitter, Luis González, o en LinkedIn, igual Luis González, mándenme un mensajito y con gusto les recomiendo alguna bibliografía interesante sobre el tema, ¿no? perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Cuídense. Muchas gracias, Luis, por tu Nos tiempo. vemos. Hasta luego. Hasta pronto. Cuídense. Jóvenes, recuerden evaluar. Por ahí en el chat encontrarán la liga para registrar su asistencia y evaluar la conferencia. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.